Oye, Esteban, pégate una apurada, hermano, si ya estamos por salir. Sí, voy al toque, hermano. Oh, Oh, no, conmigo. Voy a decir último. oh, Disculpe, compadre. bueno, sí, yo también tengo la semana súper así agitada. Oh, sí, ha estado buena la semana. Sí. Harto calor, weón. Oh, el calor hoy día se pasó. Oye, ¿qué hora es ella? ¿Los invitados, compadre? Los invitados, yo creo que ya deben estar por llegar. Sí. Ni que fuera el mago. Va. Don Sebastián Flores. Qué gusto, compadre. Qué gusto verlo, compadre. Bienvenido, como siempre. Hola, ¿Cómo estáis, Pedro. Jorge? Qué gusto. Igualmente. Adelante, por favor. Tomen asiento nomás, colegas. Mira, hasta el perro lo saludó. Oye, ¿les sirvo algo? ¿Un refresco? Sí, refresco la casa. El refresco de la casa. Sonando la lleno, ¿cómo está? Es según la cara que le puede servir. Muy bien, ¿tú? Por la cara que tienen, creo que no me equivoco. ¿Cerveza también? ¿Está bien? Gracias. Buena, Como buenos profesores de La historia. primera pregunta que les quiero hacer es, ¿no le han pintado el mono a ustedes como concejales por tomarse un copete o ahora no les pueden pintar el mono, po? Como todos los mortales? Es que con los resguardos. No en la casa, no estamos hablando de la casa, estamos hablando de la gente. O sea, tomando los resguardos correspondientes no había ningún problema, como todos seres humanos, ¿cierto? Compartimos al sol, ¿cierto? Alrededor de una copita de vino. O sea que ahora podemos estar piola. Sí, porque los recuerdos correspondientes, pero Sí, po. esto es súper normal, así. Sí, día viernes hasta ahora, después de una semana cansado y con este calor. ¿Sí o no? Totalmente. América. ¿Cómo estuvo la semana, chiquillos? Bien. Bien. Qué Lo bueno. mismo, sí. Oye, los presentamos primero, pues no sabemos si todo el mundo los conoce a estos cabros. Pues. ¿Presentemos? Presentemos, primero partimos por Sebastián Flores, cuéntenos. Bueno, primero quedó contento, feliz de estar en esta casa, este lugar, ¿cierto? Un lugar del cuento que a mí tiene mucha historia. Feliz de esta invitación, ¿cierto? De este programa que para mí marca un antes y un después, el tema de conversación en San Vicente. Feliz de este segundo ciclo, ¿cierto? Mi nombre, bueno, a quienes no me conocen, ¿cierto? Sebastián Flores Canales, soy profesor de historia, oriundo de San Vicente, sector norte del Manzano. Y actualmente también, ¿cierto? Tengo un desafío muy grande de ser concejal del primer periodo de la comuna de San Vicente. Perfecto. Un gusto y bienvenido como siempre. Don Jorge. Bueno, con Sebastián tenemos varias cosas en común. Ya, profesor de historia también. Toma. También en mi primer periodo concejal. Actualmente, bueno, estamos tomando este desafío en dos bandas. El tema de la educación para ambos es súper importante, por lo tanto Por supuesto. no lo hemos querido dejar. Pero al mismo tiempo, con este otro desafío político también que ha sido bastante bonito. Ha sido un año bien intenso. Súper intenso. Pero yo creo que también de mucho crecimiento personal. Hay mucho trabajo colectivo, pero también yo creo que hay una satisfacción personal en pequeñas cosas que se van avanzando. Súper. Y esa es la idea, po, ¿no? Congeniar Exactamente. lo de uno con lo del todo, po, ¿no? Dentro de esa misma perspectiva, respecto a sus fortalezas y debilidades hasta ahora, en un pequeño periodo que han estado, ¿cuánto tiempo llevan ustedes como concejales? Un año, 2 meses aproximadamente. Un año, pongámosle un poquito más año, de un año. ¿no? Redondeémosle un año. En este año, ¿cuáles han sido, según ustedes, esta autocrítica que es tan necesaria, sobre todo en el mundo político, ¿verdad? Que es tan inhóspita en el mundo político? Autocríticamente, ¿cuáles han sido sus fortalezas y sus debilidades? ¿En qué se sienten que han sido un aporte, que finalmente su cargo indica eso? ¿Y en qué se sienten en debe? Sí, o sea, yo creo que partiendo por el lado positivo, la fortaleza, en mi caso, creo que tiene que ver quizás con tratar de ver la política de una manera distinta, tratar de ser lo más objetivo posible, tratar de dramatizar algunas cosas, tratar de sacar todos nuestros fanatismos políticos que son súper evidentes, especialmente en los últimos tiempos. Sí, tan polarizado, dices tú. Claro, entonces tratar de generar calma y transversalidad, pues nosotros estamos en una comuna súper diversa y nosotros nos debemos a todas las personas sanvicentanas, no solamente a nuestro sector político. Entonces siento que al menos en mi caso he tenido esa fortaleza. ¿Tú eres San Vicentano también? Soy vicentano, del sector de la Miguel Bustamante, ahí Ya. nacido y criado. Ok. Ahora, yo creo que dentro de las fortalezas, quizás como político nuevo, el tema de las comunicaciones, de quizás esas prácticas políticas más ligadas con la experiencia, ahí a lo mejor a mí me juegan un poquito en contra. De repente
el tratar de pasar lo más desapercibido posible, porque la verdad es que mucha exposición también genera incomodidad. De repente para la política es una desventaja, y creo que eso a lo mejor a veces me puede jugar en contra. Ya, y con respecto a tu gestión, ¿en qué sentís que he estado débil en tu gestión? En general, creo que hemos conformado un muy buen equipo como consejo municipal. Ya creo que una de las fortalezas que tenemos es que las gestiones no son individuales, sino que en general tratamos de actuar en conjunto más allá de las legítimas diferencias que tenemos, porque hay hartas diferencias, pero se ha logrado avanzar en algunos acuerdos. Creo que quizá en una de las cosas que se ha podido avanzar poco, para mí entender, al menos una de las áreas que yo he crecido, que tiene que ver con juventud, con infancia, donde no hemos logrado mayores innovaciones, porque la verdad es que aquí en San Vicente estamos medio pobres en esa área y no hemos logrado levantar política un poco más contundente. Entiendo, más significativa. Y que influyan más en nosotros mismos, digamos, en la vida del ciudadano común y corriente. Exacto, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, esta autocrítica también genera desafíos, porque no basta solamente con autoflagelarnos, sino que también transformar por supuesto. ¿Y tú, o sea? Lo mismo, bueno, también. O sea, comparto mucho lo que dice Jorge. Partiendo por tipo de la fortaleza, yo creo que la fortaleza, primero, con Jorge comparto el hecho de las ganas, por ejemplo, las ganas de poder hacer cambio en San Vicente, la llegada de manera natural a los vecinos, eso se nota, ¿cierto? Que no sea algo fingido, creo que eso también se nota cuando uno tiene una vocación verdadera. Eso genera un feeling, ¿cierto? Natural, dejando de lado estas prácticas antiguas, que yo no sé si eso es bueno o malo, pero también la gente te agradece eso. Por ejemplo, que uno haga gestiones de manera anónima, ¿cierto? No haciendo cada acción, publicitándola, ¿cierto? Como lo que hiciste un trabajo más silencioso. Exactamente. Menos expuesto. Menos expuesto, y eso puede ser bueno o malo, pero a mi juicio es algo positivo dentro de mi gestión, de poder realizar ciertas gestiones, apoyo a la comunidad, ¿cierto? Simple hecho, por las ganas de que la comunidad surja. Eso para mí ha sido una fortaleza. La otra fortaleza, el hecho de haber trabajado también en el mundo municipal, eso te permite antes conocer las formas de gestión un poco internas. Estuve trabajando 3 años en el municipio, por lo tanto uno conoce los mecanismos, dónde golpear la puerta adecuadamente, ¿cierto? Para apoyar a los vecinos, y eso me ha servido bastante, lo debo reconocer, porque antes era un ignorante en el área municipal y esos 3 años me sirvió de experiencia. De bagaje. Y ahora en las debilidades hay 2 cosas que para mí han sido una debilidad, pero no sé si lleva el nombre de debilidad. Primero es compatibilizar los tiempos. Yo creo que para mí ha sido un problema muy complejo, porque comparto con Jorge hartos elementos. Tenemos una familia, ¿cierto? Tenemos hijos pequeños que te demandan tiempo, ¿cierto? Nuestras familias nos demandan también. La ausencia, ¿cierto? Son prolongadas. Los hijos grandes también demandan tiempo. Los hijos tiempo. grandes también, y eso la verdad, Esteban, complica un poco porque hay que compatibilizar los tiempos. Y las pegas que tienen que tener. Y las pegas. Claro. Yo creo que esa es una debilidad bien entendida, que la experiencia nos va a permitir, ¿cierto?, manejarlo de mejor manera. Y lo otro, también hay prácticas políticas que uno no tiene, por ejemplo, vínculos con políticos más destacados, diputados, senadores. Yo a veces lo veo como una debilidad, en el sentido de que a veces uno no tiene ese vínculo fluido para llegar, ¿cierto?, a alguna problemática, llevarla a otra instancia, ¿cierto? A otras cúpulas políticas. Somos, ¿cierto?, políticos nuevos, ¿cierto?, que básicamente nos basamos en las ganas de hacer las cosas por San Vicente, y no tenemos de repente ese padrino, ¿cierto?, que a veces te permite hacer. Y con respecto a lo que tú sentís, que esta misma vocación que tú decís, de lo que debiste haber hecho por la gente y no lo he hecho aún. ¿Qué, por ejemplo? Por ejemplo, a mí hay un tema importante, que es mejorar o optimizar la ayuda social hacia las comunidades. Yo creo que hay un problema de burocracia muy importante en los municipios, ¿cierto?, en general, y yo creo que no ha sido lo suficientemente enfático para poder, ¿cierto?, ser un puente más flexible, ¿cierto?, para que la ayuda sea más óptima, ¿cierto?, más oportuna, porque los tiempos municipales no siempre son iguales que los tiempos de la necesidad de las personas. Claro. Entonces, estamos desfasados, y creo que yo no he sido lo suficientemente enfático para poder ayudar y mejorar, optimizar esa ayuda. Creo que eso a mí es un desafío que tengo que cumplir, porque me siento que estoy en deuda con aquello. Ya, entiendo. Oye, mira, nosotros, este es nuestro segundo programa, y el primer programa lo dedicamos, y de hecho esta versión de acontecer, que ya es la segunda temporada y media, porque tuve una micro temporada en el verano, ¿verdad? Decidimos hacer una plataforma también para los que no tienen plataforma, ¿verdad? Sobre todo la gente común y corriente que está aventurándose en un negocio, ¿verdad? Que si yo la semana pasada tuvimos a la Carmen Gloria, acá de la distribuidora Lisboa y Muñoz. Y de hecho que nos acaba de dejar un saludo acá en el Facebook. Hola, chiquillos, éxito en este nuevo programa.
Buenísimo, buenísimo. Y después vamos a tirar la promo que tienen, porque hicimos un convenio amistoso con ellos para que tiremos la promo. Oye, pero la cuestión es conversar un poco sobre el mundo de las pymes y las mini pymes, ¿verdad? Todo este esfuerzo que hay detrás de gente que, debido a la crisis económica mundial, y que acá se gatilla con más fuerza en la alza de precios de todo a cada rato, aparece como una oportunidad, ¿me entendí? Paralela en muchos casos, ¿eh? Gente que tiene su pega y crea su mini o microempresa, ¿verdad? Para tirar un poquito más de lucas para la casa. ¿Qué saben ustedes en la realidad, pero en lo concreto, sobre las necesidades del pequeño, del microempresario, el que está empezando, el que necesita el apoyo municipal, que evitemos esta burocracia del papeleo eterno de meses, porque en esos meses una inversión, estamos hablando de inversiones pequeñas, de pequeñas cantidades de dinero, pero que significa mucho esfuerzo para esa familia que se está aventurando a este riesgo de meterse al microcomercio. ¿Cómo ves tú esas verdaderas necesidades que tienen? O sea, yo concuerdo con lo que dice, o sea, hay una necesidad gigante en ese sentido, y no es propia de San Vicente, o sea, es una situación que se está dando en todo Chile, global, claro. y propiamente acá en San Vicente también se ha evidenciado mucho más. Por supuesto. Nosotros tenemos varias problemáticas en San Vicente, como el tema de la temporalidad del trabajo agrícola, por ejemplo. Comúnmente durante los inviernos también está este florecimiento de pequeños emprendimientos. Estamos un poquito acostumbrados a eso, pero lo que se ha visto en los últimos años ha sido difícil. Yo creo que ahí hay muchas oportunidades de todas maneras, más allá de las complicaciones que esta situación genera para mucha gente. También hay una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de desarrollo. Yo creo que ahí sí hay mucho paño que cortar en el sentido de que se puede trabajar con mucha gente para tratar de levantar su pequeño emprendimiento. Y aquí yo creo que también es necesario englobar a todos los empresarios, o sea, o pequeños empresarios en el fondo, desde la persona que vende un matute en su empresa, de la persona que tiene un local ambulante, o la persona que tiene un local establecido, que también lo han pasado súper mal. Yo creo que ahí no nos tenemos que caer en el sentido de ir clasificando, ir valorando más a un comerciante que otro. Por supuesto. ¿Ya? Y de hecho, bueno, hace un par de días también estuvimos conversando precisamente sobre este tema del comercio ambulante, pero es necesario fortalecerlo, fortalecerlo, o sea, no sacamos nada aquí con taparnos los ojos con una venda y hacer como que esto no existe. Necesitamos fortalecerlo, necesitamos capacitar a las personas, necesitamos darle espacios para que crezcan. Hay un interés gigante de personas, especialmente mujeres, que pueden abogar por participar en ferias o crear. Esto te iba a decir, es como, te refieres como yendo a lo concreto, como estas ferias que se hacen en la plaza, por ejemplo. Es un ejemplo, es un ejemplo concreto que de verdad ha sido un apoyo muy importante. Hoy vi en el parque, en el ex parque, una pequeña feria también de emprendedores de algo. Decía feria de emprendedores pequeños, algo así, pero eran 5 o 6 tolditos. Entonces también se dan estos espacios, a eso apunta tú. Claro. Bueno, y aquí el SEBA también conoce mucho más de las ferias que se dan en los alrededores de San Vicente, en las comunidades, porque aquí en el sector urbano uno tiene una visión parcial nomás, pero esto se... No, es también mucho más que la plaza, claro. Se desarrolla mucho más en los lugares rurales. Y Seba, y al que entiendo el punto de vista de Jorge, pero al comerciante que perdió todo en la pandemia, o que le ha costado muchísimo salir adelante post pandemia, y que tiene su local y que hay muchas lucas metidas, mucho esfuerzo, muchas lucas, digamos. Claro, si tú habláis de los grandes empresarios no existe esa lucas, pero para nosotros, que somos gente común y corriente, es muchas lucas y mucho esfuerzo que hay ahí. ¿Qué hacen en concreto desde la municipalidad, ustedes desde su puesto de concejal? ¿Qué hacen en concreto por conocer que realmente necesita esa gente? Porque desde el municipio se puede ver que necesitan, qué sé yo, una subvención de 100 lucas, de 150 lucas para que vayan este mes. Claro. No me refiero a eso, sino al trámite, esto es el mundo de la patente, el mundo de lo legal, de lo tributario, ¿cachai? ¿Cómo ayudan ustedes desde esa, para que el tipo que se arriesga a eso no tenga más que pensar que en su negocio, digamos, más que el trámite, la MUNI, de que demoráis semanas o meses? Bueno, lo primero, el diagnóstico lo comparto con Jorge. O sea, efectivamente todos sabemos que las pymes y las mini pymes, ¿cierto?, son el alma, como se dice, ¿cierto?, del trabajo. O sea, más de un 40% de los puestos laborales lo entregan, ¿cierto?, estas pequeñas y medianas empresas. Eso es lo primero. Y San Vicente no está exento de aquello.
Ahora comparto que efectivamente la pandemia golpeó duramente a estas personas, ¿cierto? Por un lado, y muchos se vieron la obligación de emprender, de jugársela, ¿cierto? Con pequeños montos para grandes empresas, pero para la realidad de ellas son A propósito de proyectos los de vida. 10% que aparecieron que gente que lo invirtió, pues, y no fue Totalmente. poca, pues, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, debo reconocer primero que como concejal o como consejo municipal, en esa área no tenemos tantas prerrogativas, pero sí hay un factor, ¿cierto? O hay una posibilidad como concejal que es orientar, ¿cierto?, a estas personas. Por ejemplo, hay una oficina dentro del municipio que se llama Fomento Productivo. ¿Ya? Fomento Productivo ha ayudado mucho en pandemia, no tengo el número de personas que emprendieron y se acogieron a una ley que se llama la microempresa familiar. Entonces son aquellas personas que, dado que perdieron su puesto de empleo, emprendieron un pequeño negocio dentro de su casa. ¿Se entiende? Y esta oficina de Fomento Productivo lo que hacen es hacer el vínculo, ¿cierto?, para que después pase a servicio de impuesto interno y de manera mucho más rápida obtengan su patente y se formalicen. Perfecto, Por ejemplo. a eso me referí. Entonces, esa es una posibilidad. Y la otra, Esteban, que también, yo no soy experto en esa área, pero del mundo del Estado, por ejemplo, se instaló hace muy poco, Jorge, ¿te acuerdas que el centro de negocios de Cercotec? Cercotec, por ejemplo, instaló en San Vicente un centro de negocios que tiene como objetivo la ayuda técnica a todas estas personas que Sí. están emprendiendo. Entonces, uno como concejal lo que hace, para ser muy sincero, por nosotros no pasa, no sé, un vínculo directo con servicio de impuesto interno, por nosotros no pasa la decisión de hacer que una persona no pague impuestos, por Entiendo. ejemplo, pero sí lo que podemos es hacer este vínculo y hacer este conducto El puente. que una persona, por ejemplo, al principio se marea con tantos documentos, Exacto. pero hoy día sí hay posibilidades de optimizar. Entonces, con Jorge estamos en la parada, literalmente, de poder ayudar a estas personas que no están formalizadas, ¿se entiende? De poder Sí, ver, a eso me mostrar los refería. beneficios que hay. Y también, de una patita, yo sé que no es pyme, pero todas estas personas que son comerciantes ambulantes pueden ser, ¿cierto?, potenciales pymes más adelante. Por lo tanto, también es un desafío, ¿cierto?, y una problemática abordar también el tema del comercio informal dentro de la comuna. Entonces, esas son algunas de las posibilidades que tienen estas pymes, atendiendo que dentro de los problemas, Esteban, está el tema, por ejemplo, que les falta apoyo en marketing digital, por Sí. ejemplo, los costos fijos que tienen son bastante altos, el tema que no tienen, dado que tienen pocos montos, no pueden contratar personas especializadas para el Exacto. área, o sea, ¿cachai? Entonces, uno lo que hace es vincularlo primero, la primera puerta que yo doy es Fomento Productivo, donde hay un profesional y un equipo súper bueno, muy afable, que está vinculado con las ferias que dice Jorge, por ejemplo, la creación de la feria en La Vinilla, la feria productiva de Zúñiga, la feria productiva de la Vía del Esfuerzo, A eso la me feria refiero. productiva de Toquigua, la de Requegua, Tambo, la del Tropo. Tambo. O sea, de esa forma con Jorge y con el Consejo General, disculpa, estamos tratando de poder apoyar y sacar adelante este desafío que, como tú decís, es una realidad que está ahí y es lamentable. Jorge, y este tema de la más allá del tema del comercio no formal, que ustedes están dando espacios para formalizarlo, digamos, apuntándolo desde la perspectiva que le preguntaba el SEA, del pequeño empresario que se arregla con el local y qué sé yo, ¿está instalado ese tema proyectándolo en el futuro dentro del Consejo Municipal? ¿Lo has escuchado tú? ¿Es recurrente? No digo que se hable siempre, pero se habla sobre el tema de crear algún tipo de estrategia para que llegue otro tipo de apoyo, ¿me entendí? Yo entiendo el apoyo que dice Sebastián, de esto de crear puentes, ¿verdad? Para los beneficios que te otorga finalmente el Estado, porque finalmente el Estado, pero yo me refiero a nivel local. Claro. En En ese sentido, los comerciantes se vinculan con un montón de instituciones, aparte también de la municipalidad. Claro. Por lo tanto, no es una responsabilidad solamente municipal. Lo tengo súper claro, Está- pero lo pregunto desde la área donde están ustedes. Claro, o sea. con respecto a eso, yo he visto sí que se han generado estrategias. De hecho, como comentaba hace un rato, hace un par de días tuvimos una reunión de comisión con precisamente la Cámara de Comercio, ya que vincula a la mayoría de los establecimientos, de los locales establecidos, de la zona urbana de San Vicente. Y las estrategias van en el diseño, por ejemplo, de cómo le afectan o no la instalación de ferias. Claro. Porque ellos también se ven afectados, Por porque supuesto, hay una por competencia. Entonces, en ese sentido se van produciendo estas coordinaciones. En el fondo, donde la municipalidad trata de fomentar, por ejemplo, la feria de artesanía en el sector urbano, donde no genera competencia directa hacia los locatarios. Claro. Trata de evitar, en el fondo, cualquier tipo de establecimiento informal
que vaya en detrimento de las ventas que tienen estos locatarios. Ya, entonces entiendo. ahí se está produciendo Hay una coordinación donde en el fondo se genera una buena relación entre todos los comerciantes, Claro. porque como decía antes, no sacamos nada con poner a pelear aquí Que a esa los finalmente- formales contra los informales. Claro, eso sería finalmente la misión de la municipalidad dentro de las posibilidades, como tú lo estás planteando, Exacto. ¿verdad? Dentro de las posibilidades que ustedes tienen. Exacto. Porque Y- finalmente son decisiones gubernamentales, Exacto. ¿verdad? A nivel nacional. Exacto, y bueno, y todo lo que decía el SEBA que tiene que ver con el acompañamiento en el proceso de la formalización para estos locales o de la resolución sanitaria, Claro. que también es un trámite. ¿Dónde tiene que ir la importante. gente a informarse sobre esto? Por ejemplo, yo creo, no sé si el Jorge me puede complementar, pero el primer paso, creo, la primera puerta es Fomento Productivo. Fomento Productivo es una oficina en la cual llega la ¿Dónde persona. está eso, Seba? Está ubicada, bueno, ahí me ayudáis con las calles, pero es Arturo Prat, Arturo Prat en con Carmen Gallego. con Carmen Gallego, que lo que sería el ex Cantagallo. La gloriosa calle Carmen Gallego. Exactamente, de ahí donde está la farmacia popular, ¿cierto? Un poquito al costado hay 2 oficinas ahí, bueno, y ahí está Fomento Productivo. Buenísimo. El encargado, ¿cierto? José Alegría, de hecho le mandamos un saludo porque, insisto, creo que la institución la hacen las personas y este funcionario es una persona afable, que cuando llegan personas desde el desconocimiento con ganas de emprender, sabes que Tiene la sapiencia y tiene la la sapiencia paciencia. para ordenar, sabes que y eso hay que reconocerlo porque Y es muy valorable hoy en muy día, valorable porque finalmente porque- el servicio público es muy la evaluación del consumidor tipo Yo es diría- malísima. Yo diría eso, Esteban, Esteban, yo diría eso porque ahí también te abre las puertas, ahí está la información para poder postular a los fondos Capital Semilla, Dale. de Cercotec, te dan toda la información porque Fomento Y te Productivo guían. se vincula con Cercotec, por ejemplo, y tiene harta información. Ese sería lo que yo, el consejo que le daría a una persona que tiene ganas de emprender y ganas de formalizarse. Súper. Porque ahí te da todo el camino, servicio de impuesto interno, como dice Jorge, después la resolución sanitaria, que no depende del municipio, pero te ordenan todo el cuento y te hacen mucho más expedito el trabajo. Dale. Y O sea, que hay una ventaja también que, por lo menos el equipo de fomento productivo, a nosotros también nos envía mucha información de toda la actividad que ellos realizan. Ah, buenísimo. Capacitaciones que a veces organizan ellos o a veces. Estas capacitaciones son gratis. Sí, po. Ya. Y muchas de ellas presenciales o online. Bueno. Y de distintos tipos. Entonces Claro. tiene que ver Sí. con aspectos que uno cuando se mete en el mundo comercial no conoce. O sea, Claro. cómo poner un precio o cómo, El cómo concepto construir. básico como el margen, ¿verdad? Sí. Claro. Exacto, o marketing digital, lo que hablaba Claro. Esteban, o la construcción de una tienda online, cosas como esa, que son oportunidades de crecimiento, Sí, entiendo. también son ofrecidas y en el fondo para nosotros también como concejales, todos estos profesionales de la municipalidad nos asesoran, nos ayudan mucho, porque nosotros tampoco somos expertos en todo y de repente nos preguntan algo y ahí nosotros nos transformamos en un canal, o sea, vaya a hablar con esta persona que Sí. conoce mucho más que nosotros en realidad. Oye, y para cerrar eso, ¿sabes qué? Lo que tú decís, la labor del concejal, creo que en ese aspecto una fortaleza de ambos, para tirarnos flores entre ambos, que es no generar expectativas. Yo creo que cuando uno es concejal por primera vez puede pecar de generar sobre expectativas a las personas y para ello hay que aterrizar. Abarcar mucho y apretar poco. Exacto, entonces lo primero que uno, cuando tiene desconocimiento, hay que acusarse de ignorante o que no conoce y conducir a las personas adecuadas, que en este caso sería Fomento Productivo para aquellas personas que quieren Súper, emprender. súper. Oye, nosotros tenemos algo en común los tres, el Gino indirectamente, porque también es hijo de. Los tres nos dedicamos a la docencia y a esto de intentar transmitir algo a los cabros chicos. San Vicente tiene un capital en la educación municipal tremendo. Yo lo encuentro tremendo el capital educacional que tiene San Vicente. No solo por las instalaciones, que no lo encuentro ni un lujo, pero son instalaciones de buena calidad y qué sé yo, sino también por la calidad de los profesores, por supuesto, y por el compromiso que se ve más que nada en el servicio municipal, ¿verdad? O sea, en las escuelas municipales, ¿verdad? Y en el liceo, qué sé yo, por parte no solo de los profes, sino también de la comunidad, ¿verdad? La comunidad educativa se identifica mucho con la escuela municipal, ¿verdad? Llámese Carmen Gallego, llámese la del Tambo, la que sea, da lo mismo. Todas tienen una identidad, los niños se identifican, los papás fueron a esas mismas escuelas, ¿me entendés? Pero de una u otra forma uno siempre apunta a mejorar, ¿me cachai? Y uno ve la realidad, uno trabaja en la realidad y se da cuenta que hay muchas cosas por mejorar. ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Qué se proyecta desde el Consejo Municipal? No desde el municipio, desde el Consejo Municipal. ¿Qué se proyecta hacia las mejoras necesarias en la educación pública? No sé quién quiere partir. Bueno, primero, justo coincide que además de que tenemos en común que somos docentes, concejales,
yo considero un gran amigo a Jorge, también somos parte de la Comisión de Educación del municipio. El consejo, ¿cierto?, se divide en comisiones y somos parte de aquel comisión por la importancia que le otorgamos. Por la coherencia, digamos. Y sabes que, Sí, y eso es importante transmitir porque muchas veces los consejos municipales uno se pierde con tantas necesidades básicas, ¿cierto? Inmediata. Entonces uno se va perdiendo con elementos tan centrales y discusiones necesarias de largo aliento como es la educación. Suerte. Y Jorge, por ejemplo, yo lo quiero reconocer, y de paso, ¿cierto? Yo también y otros concejales han intentado instalar el tema de analizar la educación desde una reflexión, no solamente de lo inmediato. Suerte. Y tenemos claro, por ejemplo, que hay dificultades concretas, específicas, como por ejemplo, me acuerdo al principio de año que habían alumnos que no tenían locomoción para ir a sus colegios, por ejemplo, y Jorge lo abordó, ¿cierto? Y se lograron soluciones. Pero también hay temas de trasfondo, hay miradas distintas de educación que uno lo ha propuesto, por ejemplo, en cuanto a gestión, por ejemplo. Entonces uno lo que apunta como consejo, y eso es lo que yo creo, dentro de la comisión, es tratar de intentar ver la educación municipal no solo como una transferencia de recursos de parte del municipio hacia la corporación, sino que también hacer una intervención, una reflexión, por ejemplo. Jorge ha hecho mucho hincapié, y lo quiero destacar, que cuando hayan discusiones, en esta discusión no solamente esté los concejales y la corporación misma, sino que se invite, por ejemplo, a docentes, directivos, como tú dices, miembros apoderados, alumnos, porque es importante la gestión. Yo sé que es compleja la gestión porque es un tema a nivel estructural con respecto a la educación municipal, pero qué lindo sería, por ejemplo, escucharnos a todos los integrantes de la comunidad educativa qué es lo que miramos con respecto a la realidad de la educación sanvicentana y cuál es la perspectiva que viene, ¿ya? Vuelvo a insistir, uno como concejal, efectivamente las prerrogativas son tan mínimas, pero lo que hemos hecho o intentado es generar como discusión de que hagamos un panel, por ejemplo, o nos bajemos un poco de la micro, ¿cierto? Nos demos un stand-by y reflexionar con respecto a qué cosas podemos mejorar desde la administración, ¿cierto? Desde la gestión. Y yo creo que eso a corto plazo, va a no ser ambicioso porque no vamos a cambiar la educación en este consejo, pero creo que sí es importante este llamado que de vez en cuando Jorge hace o aterriza, de poder reflexionar, ¿cierto? Mirarnos, poner una pausa, la pelota al piso y ver qué cosas podemos mejorar desde lo inmediato, ¿cierto? Con los recursos que tenemos, ¿cierto? Yo creo Jorge, que eso es y en lo concreto, esa es la idea, ese es el propósito, esa es la intención. En lo concreto, ¿qué se habla en el consejo? Mira, yo creo que este año ha sido muy especial. ¿Ya? Y esta vuelta ha sido muy difícil. Y a eso mismo voy. Yo creo que ha sido tan complejo. Quizá para gente que lo ve de afuera, de repente suena como un discurso medio lastimero, pero cuando uno está en el aula, de verdad que este año ha sido distinto. Ha sido muy complejo. Entonces, yo creo que en este minuto las necesidades de educación también han cambiado. A eso le apunto yo. Y yo creo que en este minuto estoy súper de acuerdo con lo que dice el CEO. O sea, tenemos que pegarnos ahí un pare, en el sentido de que la máquina no tiene que necesariamente que seguir avanzando como siempre, la máquina educativa, y tenemos que ponernos a reflexionar primero de lo que está pasando con la educación de nuestros chiquillos, de todos los factores que han influido en que estamos teniendo distintas problemáticas. Por lo mismo te pregunto para concretizarlo. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la realidad, tenemos índices de violencia mucho más altos que los años anteriores dentro de la sala, yo no solo dentro del colegio o de la escuela, dentro de la sala. Tenemos niveles de estrés altísimos. El otro día, nomás veía la noticia, las licencias médicas de profesores en Santiago creció el 350%, compadre. O sea, es escandaloso, ¿me entendés? 2 semanas atrás teníamos más de 100 profesores con licencia aquí en San Vicente. Exacto. O sea, no es una situación ajena. Exacto, y uno ve que los colegas no están faltando porque se están abanicando, no, sino que tú los veis que están complicados, ¿me entendí? Claro. Y son problemas reales. Y también los niños, y también los papás, y también toda la comunidad educativa. Pues entonces, ¿cómo apuntamos no a resolverlo? Porque como tú decís, la educación, la salud y todos estos temas son temas que son ad infinitum, ¿verdad? Uno tiene que ir, a medida que va cambiando el entorno y el contexto, uno tiene que ir cambiando los propósitos. Pero en lo concreto, ¿cómo esta problemática que ya está instalada, que este año ha sido muy duro por lo mismo, ¿a qué apuntan ustedes? Ya no es lo inmediato, porque este año está terminando, pero al otro año. Claro, yo pienso, dentro de mi opinión, y reiterando lo del SEBA, que nosotros lamentablemente no somos tan decisivos, sino que todos lo planteamos. Exacto, pero llevándolo a lo práctico, a lo concreto, a la escuela. Yo creo que hay una intervención súper necesaria con respecto a la salud mental de los funcionarios, especialmente de los profes, pero no solo ellos. Sí. ¿Ya? Y yo creo que ahí, en el fondo, la educación en general, no solamente en nuestra comuna, ha quedado al debe. Sí. Donde en el fondo se le entrega solamente al profe la responsabilidad
de conseguirse o de buscar su licencia médica e ir a hacer su reposo. Pero me parece que hay una necesidad de una intervención mayor, de que sea un plan estructurado, donde hay un seguimiento y una evaluación también de cómo se da este proceso de trabajo con profesionales adecuados. Y yo creo que ahí es necesario invertir una buena cantidad de lucas, porque con todo el respeto que merecen los estudiantes, para mí la clave de la educación, más que ellos, son los profesores. Entonces, si los profesores no están bien, si la están pasando mal, obviamente vamos a tener falencias con los chiquillos. No es el único aspecto, obviamente, que es necesario reformular en nuestra educación, pero me parece que poder intervenir a nivel de salud mental sería un muy buen inicio para lo que viene más adelante. Sí, y hay otro punto que se escapa un poquito de esta coyuntura educativa, que a mí al menos me genera cierta incomodidad en la educación en San Vicente. Y es como la disparidad que históricamente se ha generado entre los colegios municipales y particulares subvencionados. Sí. Porque yo al menos trabajo en un colegio particular subvencionado y municipal. Y la situación social de los chiquillos... Están pasando un Motemake. Motemake calentito. Un clásico de salud. Un clásico, qué buena intervención, Motemake calentito. Gracias. Y la situación de los chiquillos es igual, es lo mismo. Sí. No hay diferencia. Y los chiquillos finalmente son vecinos. O sea, el chiquillo vive al lado de la casa de otro niño y van a colegios distintos y tienen un trato distinto. Sí. Entonces yo creo que de cierta manera tenemos que lograr unificar en algunas cosas este tema educativo. Oye, tú hablas recién de la salud mental. Justamente aquí hay un sueño concreto en San Vicente, que es la renovación del hospital. O sea, un hospital de ría. Exacto. No, basta el gran consultorio. Una cosa así como... Exacto. La posta. Una cosa así como... No, pues es cierto. ¿Qué podemos comentar al respecto? Bueno, sí, es como un mito, ¿no? Es que de verdad ya está un mito. Hermano, yo llevo 11 años viviendo en San Vicente y desde que llegué, no, es que se viene el hospital, se viene el nuevo hospital y el proyecto y el dibujo y carteles y todo, y el hospital es como el elefante blanco, es una wea así como nunca se... El terreno estaba no sé dónde, primero después no sé dónde, y pura mitología griega. Entonces, el gran sueño de San Vicente. Es que de verdad, es como necesario. ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy convencido que la salud y la educación son dos cuestiones primarias, o sea, ya básicas, pero ya esenciales, no básicas, esenciales. Entonces, la calidad de un lugar se mide por la educación y por la salud, por hermano. La calidad de vida de un lugar. Educación en San Vicente es muy buena educación. ¿Verdad? No lo decimos nosotros nomás porque somos profesores, sino porque los resultados avalan y todo eso. Tenemos buenos cabros en todos lados, qué sé yo. No sé, será la tierra la buena, no tengo idea, pero de que salen buenos cabros, salen buenos cabros. Hay muchas cosas que arreglar, por supuesto, pero ya está instalado al menos. Pero en salud tenemos un debro gigantesco. O sea, ya la pildorita del SAR, la pildorita ya no sirvió, ¿me entendí? Porque la gente ya se aburrió del SAR, ya se aburrió del CEPAM. Sirven, aportan, por supuesto. Sí, es mejor a nada. Sí. Pero conformarse con eso, siendo que este elefante blanco es el nuevo hospital que permanece en la memoria colectiva del San Vicentano. Sí, ¿sabes que mira, yo no ¿qué sé? hay de cierto en esa mitología? Usted que siempre ¿qué de cierto en este mito? Cuando de repente paso por ahí, igual como que lo veo, aquí podría estar, aquí debería estar. Oye, ¿sabes que en ese sentido yo no sé si somos los concejales como... Porque tenemos actuado distinto, porque mira, antes de ser concejal, para mí yo veía las cosas, el mundo municipal, desde una crítica súper fuerte. O sea, el tema de los tiempos municipales, con los tiempos reales, el tema del hospital también tenía la misma crítica, cuando los tiempos, las promesas, ¿cierto? Para allá el papeleo. Cuando uno ingresa al mundo municipal, la contradicción más grande es darte cuenta que la burocracia y los pasos a seguir para concretar un sueño tan básico como el hospital es pero tremendo. De hecho, te indigna. Es como hacer tele, te indigna porque, yo te digo, no sé si somos los políticamente correctos, los mejores invitados como concejales, porque la verdad es que nosotros fue lo mismo. Un mito lo empezamos a develar, ¿cierto? A desmitificar con información. Por ejemplo, hoy día nos damos cuenta que por mucho tiempo la gente tenía en su memoria colectiva de que se instalaba mañana el hospital. Sí, es cierto. En circunstancias que de hecho no había un diseño, ¿cierto? Que fue hace poco, ¿cierto? Sí. El lugar, ¿cierto? No era idóneo porque había un plan regulador que impedía que en ese lugar actualmente se pueda instalar un hospital, ¿cierto? Porque no es parte del plano urbano. Por lo tanto, yo quiero transmitir a la gente que efectivamente ese mito, efectivamente era un mito, porque la realidad era cierto que habían pasos necesarios, según la burocracia, cierto, y los elementos técnicos, que no estaban. Hoy día, cierto, fue aprobado un monto que es el que me voy a complementar, de un diseño
de un diseño. Hoy día estamos trabajando duramente con la modificación del plano regulador, que la urgencia es precisamente que ese lugar donde se va a instalar, ¿cierto?, el futuro hospital, ¿cierto?, tenga, ¿cierto?, se pueda construir, ¿cierto? Entonces, eso es importante destacar, que cuando se dio esa información... Pero Seba, esto se habla hace más de 11 años. O sea, entonces yo digo mucho más incluso. Yo llevo 11 años acá, pues, hermano. Claro. Pero cacha, Jorge, que ahora ustedes están contando esto, que son cuestiones concretas. O sea, queremos cambiar el plan regulador y qué sé yo, esto, lo otro, crear la plataforma para que esto nazca. Pero entonces, ¿cómo se habló tantos años de esto, Jorge? ¿Qué onda? Claro, de hecho, bueno, yo en ese minuto no tenía conocimiento, pero cuando estuvimos en una de las comisiones con el Consejo Regional, donde se aprobó uno de los montos importantes para el diseño del hospital, estaba de hecho el ex alcalde de René Leighton, y él comentaba que este sueño, este trabajo comenzó durante su periodo, que estamos hablando de los años 90. Es bastante más. Es realmente mitológico. Sí. Ahora, en este minuto, claro, como decía el Seba, No, yo no sé qué era. en este minuto, claro, la principal complicación tiene que ver con el plan regulador. Entonces, lo que hay que salvar hoy día es ese impedimento, que el lugar donde está pensado el hospital y donde en el fondo, de hecho, el terreno está adquirido. Supongamos, logran eso. El siguiente paso. De hecho, están las fechas. Yo no sé si tenéis por ahí las fechas. Sí, no, sí, en el fondo, en el mejor de los casos, porque todo depende de la modificación del plan regulador. Y esto, la verdad es que por un tema de Contraloría, a veces puede ser rápido, otras veces puede ser lento, es un tema súper variable, Muy pero chile. en el mejor de los casos se habla del hospital ya construido en 2027. En el mejor de los casos. Yo quería ir a atenderme alguna vez. Quería sacar la- Acabo de perder toda la esperanza de tener un hospital, weón. Ya no hay que esperar 5 horas, hay que esperar 4 años. No, weón, ya. Bueno, será el 2040. Ahora, claro, son varios años, son varios más de los que ya llevamos. Pero ya yo creo que también dejó de ser un mito tan mitológico. O sea, se han dado al menos se están pasos haciendo reales. cosas, claro, se están En haciendo el cosas. fondo. Ya no es solamente la idea, dices tú. Exacto. Claro, ya no Oye, solamente y ahora, la buena intención. ahora, para complementar, que yo estoy de acuerdo contigo, que efectivamente en los tiempos, ¿verdad?, que vienen del 90, paralelamente al hospital hay necesidades básicas urgentes, que el hospital es la finalidad, ¿cierto? La El hospital- figura. la figura, pero efectivamente hay un déficit, por ejemplo, en la salud. Por ejemplo, el CEFAM, ¿cierto?, que nació para atender 22.000 personas, ¿cierto?, atiende cerca de 40 y tantos mil personas. Las postas, ¿cierto?, que nacieron como postas, ya colapsaron porque las comunidades, ¿cierto?, como la del Manzano, la Rinconada del Tambo, entre otras, aumentaron exponencialmente su población. Entonces, paralelamente al tema del hospital, hay que modificar las postas, que se transformen en un SECOP, ¿cierto?, posiblemente un segundo CEFAM. Entonces, efectivamente hay hartas cosas. Yo creo que ahí también tenemos que ser críticos, porque en ese sentido, para explicar a la gente, el hospital, el nuevo hospital, el antiguo, no dependen directamente del municipio, sino que Sí. del servicio de salud. Y la salud que depende del municipio, en este caso, son las postas, el CESFAM y el SAR. Claro. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de este mito del hospital, eso refleja en el fondo que hay una necesidad, que hay un problema con la salud municipal. Entonces, yo creo que ahí también hay un aspecto importante que se debe abordar. Yo creo que hay un tema de escasez de médicos Sí, a nivel nacional, que tiene que ver nacional. con un tema también de recursos. Entonces, oportunidades también. necesariamente es necesario que tanto el municipio como el Estado logren inyectar más recursos a la salud municipal, porque finalmente Para la salud pública. esto es lo que falta en la salud, pues si en la salud lo que falta es plata. Y nada más. Y ganas de hacer las cosas. Oye, Seba, delante cuando llegaste, estábamos pelando a tu hijo mayor, al grandísimo Nachito, que ¿dónde estamos? ¿En esa? En esa. Nachito, Y ahí estamos. besito Nachito Flores, el más Ahí lo lindo. saludamos, mi hijo. Sí, muy lindo tu hijo. Todo tu hijo, pero el mayor lo conozco. Oye, ¿vino a este programa a la primera temporada? Sí, sí. ¿Vino a rapear y Sí. todo? Sí, Nachito es un grande. Oye, y me contáis que estaban jugando fútbol el fin de semana. Exactamente. A propósito de lo mismo, ese desenganche. Yo hoy día jugué fútbol en el colegio. No jugué fútbol, una pichanga de recreo, pero el recreo se hizo más largo. Pero igual, me lanzo. Y todo, pero ganamos. No, un alto manche, boleteamos. El miércoles andaba Calule por acá. Oye, sí, el martes y el miércoles. Sí, muy mal. Oye, entonces, últimamente en San Vicente hemos tenido logros deportivos tremendos, ¿no? Tremendo. O sea, el futsal, segundo lugar a nivel nacional de la chiquilla, como que inyectó energía a todo el entorno. Por ahí salió unas voleibolistas también, caché, ¿verdad? Y unos chicos sub-14 que también están jugando de fútbol a nivel regional, ya lo ganaron, ahora van al nacional. Y siempre hemos tenido, hay una chica que es karateca, taekwondista, digo, de Pichilemu, o sea, a nivel local,
Es tema también el deporte entre el Consejo Municipal, que también, pero yo quiero que sean concretos, Ya, cabros, ya, no, así como lo hemos hecho hasta ahora. en esto concreto, porque por ejemplo, de aquí vamos a imponer con Jorge, porque el tema del deporte hay una discusión súper grande. Por muchos años se extendió el deporte, ¿cierto? Acá en San Vicente se enfocó la oficina de deporte a un deporte masivo como lo fue el fútbol, eso es indudable, ¿cierto? O sea, los programas que están hechos del presupuesto, ¿cierto? Estaba hecho principalmente para la organización deportiva, pero indirectamente era para el fútbol. Entonces la gran discusión que tenemos hoy día en el Consejo, de hecho hace poquito con el Jorge estuvimos discutiendo, que hoy día es indudable una irrupción de deporte, ¿cierto? Menos masivo, ¿cierto? Pero de igual o mayor importancia. Entonces, la discusión hoy día, ¿cierto? De hecho, estuvimos discutiendo de manera álgida, ¿cierto? En la última sesión de consejo, ¿cierto? La penúltima, con respecto al presupuesto. El presupuesto municipal, ¿cierto? Del área de deporte tiene que aumentarse, potenciarse, pero al mismo tiempo de potenciarse, hacer una diferenciación. Es decir, proyectos, dinero, ¿cierto? Aporte a nuevos deportes que son hoy día que están irrumpiendo. Ahí, por ejemplo, mencionó el deporte de fútbol femenino, por ejemplo. El voleibol, ¿cierto? Tiene mucha fuerza. BMX, por ejemplo. Skater también. El tema de alguna representante de levantamiento de pesas, ¿cierto? Que tuvo, ¿cierto? Una connotada participación en Brasil. Tú mencionaste, bueno, y me voy a quedar corto, patinaje. Y alguien me puede complementar. La gran discusión hoy día y en el presupuesto que se va a discutir durante este próximo mes, con Jorge fuimos parte de discutir de que se aumente el presupuesto de aporte, pero más del aumento, diferenciar los aportes, ya no solamente a proyectos grandes del fútbol, porque yo decía fútbol excéntrico, como que era como fútbol excéntricamente, se mira la oficina del deporte y se deja fuera un montón de nuevas, de la erupción de estos deportes nuevos, ¿cierto? Y el municipio como que quedó offside, como que quedó al debe, y hoy día nosotros y fuimos, el hombre sabe quedamos offside, y con el Jorge, ¿cierto? Ahí le va a dar el pase, y la discusión fue esa. Efectivamente hay que modernizar la forma y la entrega de recursos y de aporte del mundo municipal, porque todo hoy día tiene que ver con concursabilidad, ¿cierto? Tú tienes que concursar un proyecto, pero eso siempre deja al margen muchas veces a estos deportes emergentes que son de igual importancia. Son más ausentes, pero igual de importante. En lo concreto, hoy día estamos discutiendo el presupuesto del próximo año, y en esa discusión del presupuesto de la oficina de deporte, hacer una diferenciación que garantice que todos los deportes tengan igual cabida y oportunidad para recibir recursos del municipio. Perfecto. Sí, exactamente. Concuerdo ahí totalmente con el Seba. A todos nos gusta el fútbol. El problema es que, claro, cuando uno está en un cargo ahí de autoridad, nosotros tenemos que pensar en todos los niños y todos los jóvenes. Y cuando nosotros ponemos a competir un equipo de fútbol que lleva cientos de personas todos los fines de semana versus un equipo de voleibol que con suerte de repente logran los recursos para comprar su indumentaria, o sea, no hay por dónde competir. Pues. Entonces el municipio no puede también seguir siendo cómplice de esa segregación, diferencia. Entonces, en el fondo, para generar esta equidad deportiva, el municipio yo creo que debe fortalecer estas instituciones, y no solamente a través de subvenciones o entrega de recursos, sino que también desde la misma iniciativa del municipio. Así como hay muchas escuelas de fútbol, quizás el municipio en el próximo año o en las próximas gestiones podría incorporar ya escuelas de artes marciales municipales, por ejemplo, o de patinaje, o de voleibol, de todos los deportes que hablamos. Y yo creo que en ese sentido tenemos que mirar para el lado, pues hay comunas que nos llevan la delantera en ese sentido. Por ejemplo, en Pichilemu, donde el tema del ciclismo se ha desarrollado bastante, al igual que en Curicó, o bueno, aquí hay ejemplos por montón, pues como en el sur de Chile el tema del básquetbol, por ejemplo. Hay muchos otros deportes aparte del fútbol, porque bueno, hay un público importante que dentro del fútbol no ingresó nunca, entonces hay que captarlo por un tema no solamente, y aquí yo creo que también hace falta un cambio de enfoque, porque el deporte no es solamente competitivo, hace falta un aspecto más formativo en los niños. Oye, para ir cerrando con un tema que con el Gino lo conversamos la otra día, lo difícil que está en este país conseguir una vivienda. O sea, está caro todo. Y va encima de una vivienda. No, o sea, entre un arriendo y un dividendo ya como que no hay diferencia, no. ¿Me entendí? Entonces, el tema es que uno puede pagar un arriendo, un dividendo pagando lo mismo, pero no hay casa, po. Y el que tiene casa no la quiere soltar porque no hay casa, po. Entonces no le queda más que arrendar. En Zambi, como más allá de estas inmobiliarias particulares que son obvias, como todas las empresas,
Yo he visto 2 proyectos, que está Manuel Ford, ¿verdad? Y que está para el lado de Las Palmeras, llegando al tope ahí en Callejones, un poco antes. Pero a nivel municipal, a nivel usted como consejo municipal, ¿cómo abordan este tema que es un tema tan complejo, tan necesario? O sea, es un techo, ¿me entendí? Uno lo primero que tenéis que tener es techo y después armáis el resto, ¿me cachai? ¿Cómo lo abordan, cómo se visualiza este tema tan complejo a nivel nacional? Sí, desde acá, desde la localidad. Es uno de los temas fundamentales, por la vivienda junto con la educación, Exacto. junto con la salud. Y ahí volvemos nuevamente a encontrarnos dentro de la municipalidad con un montón no diría de trabas, sino que de pocas atribuciones municipales y también de nosotros como concejales para poder diseñar realmente políticas que favorezcan la vivienda y en parte por los pocos recursos también que maneja el municipio, considerando, porque cuando hablamos, claro, el presupuesto municipal suena mucha plata, pero cuando lo comparamos con los costos que genera la construcción de vivienda, obviamente siempre se hace poco, considerando todos los otros gastos que tiene el municipio. Por lo menos aquí en San Vicente lo que más se desarrolla son los comités de vivienda. Y aquí hay, bueno, todos los concejales, el SEBA, yo y todos los demás, nos vinculamos de la mejor manera posible con todos los comités de vivienda En el sentido de facilitarle el camino, más o menos la misma labor, o sea, buscar el contacto con la oficina de vivienda, con la Seremi de vivienda, con bienes nacionales, en buscar terrenos, e incluso en organizar actividades de beneficencia, donde ahí hay un punto súper importante. Sí, todos los concejales. Sí, pues donde en el fondo eso, para ellos también es súper importante, porque en el fondo todas estas familias son en general de recursos bastante limitados, entonces no es cosa fácil sacar un poquito del bolsillo para ahorrar, entonces hay que generar otra estrategia. Y en el fondo, si bien es cierto, no es parte de nuestras responsabilidades, es parte casi como una responsabilidad moral que nosotros tenemos como ética en el fondo, de poder apoyar en lo que esté a nuestro alcance. Pues ahora, quizás para el futuro también hay alternativas en caso de vivienda que se ven en otras comunas, como estas inmobiliarias populares, por ejemplo, pero ahí, claro, hay que diseñarlo muy bien presupuestariamente porque estamos hablando de algo fototubo, económicamente. Yo voy a complementar lo mismo, o sea, un tema ético. Efectivamente, las prerrogativas no son tantas, pero hoy día la existencia es increíble, Esteban, la cantidad de comités de vivienda que hay en San Vicente. Así, abuelo pájaro, como se dice, yo creo que se están creando por lo menos unos 10 comités de vivienda. O sea, hay una necesidad imperante, ¿cierto?, básica de vivienda en distintos sectores, en Rastrojo, en Zúñiga, en Romeral, ¿cierto?, en Rinconada, ¿cierto?, y otras comunidades. Y uno como concejal lo que hace es acompañarlo, efectivamente. ¿Cómo se forma un comité? Un comité, igual que una organización comunitaria, ¿cierto? Requiere una mínima cantidad de personas, ¿cierto? Que ahí varía entre 15 o 20 personas. Claro, que depende del tipo de estructura que van a querer. ¿Cierto? Y se formalizan, se crea, ¿cierto? Con la oficina de vivienda, ¿cierto? Que acá el vínculo que tiene el municipio, que también queda, ¿cierto?, en el Cantagallo, dirigida, ¿cierto?, por Camila Serrano, una arquitecta. Lo que hace el municipio es asesorar, porque efectivamente hay una realidad, ¿sabes qué, Esteban? El tema en la zona central de San Vicente, o en general en las comunas aledañas, el problema con el cambio de uso de suelo es súper complicado. Porque hay el tema de arroyo urbano. Se contradice la necesidad básica de la vivienda, pero al mismo tiempo hay mucha complejidad, ¿cierto?, desde algunos ministerios como el de Agricultura, de permitir el uso de cambio de suelo agrícola, ¿cierto?, a vivienda. Entonces, uno como concejal, daba esas discusiones que son a nivel incluso gubernamental, ¿cierto?, parlamentaria, lo que hace éticamente es acompañarlo en términos concretos, dar premios, participar con ellos en la recaudación de fondos, llevar a golpear puertas en algunos lugares, acompañarlo, ¿cierto?, arrancar al gobierno regional. Pero es una preocupación, ¿sabes qué?, más ética, porque en ese aspecto la vivienda es tan básica y qué pena da que uno como concejal solamente tenga que acompañar y... Pero ¿sabes qué? Complementando eso, yo creo que una de las satisfacciones personales de repente en este año tiene que ver con eso, con el agradecimiento de mucha gente por acompañar, porque de repente hemos estado en una actividad y uno se frustra porque, pucha, sé que no puedo hacer nada. Y la gente te agradece por estar acá. Y la gente se siente súper agradecida y te lo hace ver. Claro, en el fondo, solamente por estar ahí, por pasar una tarde, por comerte un completo nomás, u otras cosas, pero en el fondo yo creo que ahí también en el aspecto personal uno va logrando como pequeñas satisfacciones. O sea, en el fondo diste de tu tarde, pero en el fondo también sabes que con eso estás motivando a la gente a seguir ese sueño, porque de verdad que es un sueño muy, muy difícil. Sí, por supuesto. Escucha, hace poquito se inauguraron o se pusieron las primeras piedras de comités que llevaban 30 años, un poquito menos. Entonces, también frustra eso cuando uno está en política y darte cuenta que no puede hacer más por
por cosas que son lógicas, Y básica, exacto, de repente te llevan muchas frustraciones para la casa también. por supuesto. Oye, Gino, no hemos pescado las redes, que hemos estado embalados en este momento, no sé. Mira, Jaime Arce de partida nos está mandando hartos saludos. Buena, Jaimito, profesor de historia también, Sí, po. sí, Profesor de sí. colega, los chiquillos. Sí, pues. El Mauri. Mauri, el Shangri-Shira. Exacto, ¿verdad? Sí, pues el Shangri-Shira. Ya tenía el micrófono apagado. Buena. Ahí me voy a escuchar harto. Oye, no, pero en serio, a través del Instagram, Jaime Arce, Appleface, Minds está también conectado. En realidad son más saludos porque, bueno, más por profes, ¿cachai? Así, saludos para el profe, saludos para el tío. Oye, buena onda. Sí, a ver, podría haber habilitado una caja Ahí de Jaimito me preguntas, está saludando. Está saludando, usted también manda abrazos y todo eso. Jaimito, Saludos, Un abrazo también. Tremendo, Una gran persona. lo quiero mucho. el 9 de la Carmen Gallo. Sí. Oye, en Facebook, bueno. bueno, todavía también está en sintonía con nosotros que nos acompañó la semana pasada. La Carmencita. Oye, Exacto. la Carmencita mandó la promo. Viste que tenemos una alianza amistosa con la Yo creo que mucha escritora gente Lisboa y Muñoz. pensó y se hizo la idea de que esto era exclusivamente para el fin de semana anterior, así que no, Claro. que por este No, fin de semana nomás. todos los fines de semana tienen Por promoción eso. ahí. Usted, ese. Chiquillos, chiquillas, cabros, cabras, tienen que ir a la botería Lisboa y Muñoz, que está ubicada ahí en Avenida España 1471, frente a la iglesia de los evangélicos, esta iglesia bien Ajá. grande que hay. Y este fin de semana, digo, tienen de promo el Mistral de litro con bebida 2,5, Ujú. el lleno 9 lucas. 9.000 pesos. Buena. Avenida Buena, España buena, dale, bueno, 1471. delito, bueno. Buen dato. Buen dato. Avenida 9 lucas. España, ¿y qué es lo que tiene que decir? Vengo con qué? Ah, sí, eso sí, tiene que decir, vengo con acontecer. Y con harta. Y con harta acontecer. Así que Entonces quiero la promo del Mistral de litro con pásame la bebida promo, 2,5 más el hielo, a 9 9.000. luquitas. Bueno, Así que le pasamos el dato a ustedes también, que Bien. sabemos que el fin de semana pueden disfrutar ahí con la familia, Exacto, dándose la bien. piscolita, ¿verdad? Vengo con acontecer. ¿Vino con acontecer? Sí, también. ¿Vino con acontecer? También vino También con vinieron con acontecer. Oye, para ir cerrando, porque yo con los tiempos estoy un poquito enfermo, me gustaría que cerráramos no con el clásico. Llegó el momento. Claro, pero no con el clásico Uy. del mensaje del político y todo eso, que me pudre y que no es la idea jamás de hacer algo así, por lo menos en nuestro programa, sino con algo más honesto, más sincero, después, que sirva análisis después de este primer año como concejales, sin promesas políticas, sino con intenciones concretas, con decisiones concretas y le digamos algo a la gente que le pueda dar la secreta esperanza de que San Vicente puede ser un lugar mejor para vivir el día de mañana. ¿Vale? ya. Bueno, primero, lo mismo, también yo odio estos mensajes, ¿cierto?, mesiánicos de los Exacto. políticos, pero sí me quedo con la primera parte, es decir, esta autocrítica. Yo creo que el mensaje a los sanvicentanos y sanvicentanas es que tenemos la convicción de hacer las cosas, nos frustramos igual que ellos, de no poder ayudarlos de manera concreta. Yo creo que lo que hace falta es ser más impetuoso, somos nuevos en la arena política y me doy cuenta que la inocencia a veces hay que dejarla de lado, hay que ser más enfático, hay que decir las cosas con más fuerza, hay que ser más crítico. En este primer año me he dado cuenta que muchas veces me dejé llevar por la corriente en algún aspecto, ¿cierto? Esperé más tiempo del que las personas necesitan, me argumenté mucho en la burocracia, ¿cierto? Me argumenté mucho en los tiempos municipales y creo que si a uno lo eligieron es precisamente para romper con ese esquema. Exactamente. Y yo creo que en lo que me queda de gestión, ¿cierto?, es simplemente hacer una renovación de los votos y de comprometerme a aquello, es decir, de ser más enfático en algunas problemáticas que tienen que, cuando son urgentes, o sea, no pueden esperar un mes y medio, aunque hay respuestas desde el punto de vista económico, del presupuesto, de la gestión, pero creo que uno puede más. Yo creo que soy partidario de que ser concejal hoy día no es lo mismo que ser concejal hace 10 años, la gente espera cosas distintas, la política cambió, Mucho. te quiere mucho más honesto, te quiere con menos fotos en las redes sociales, te quiere mucho más cercano, no fingido, ¿cierto? No tanto abrazo, ¿cierto? Sino que dar respuesta, efectivamente. Y las pequeñas promesas que uno hace, cumplirlas, en el buen sentido. Si me voy a comprometer a hacer algo, acompañar a aquella persona, ¿cierto? O a darle la importancia, por lo menos, a la escucha de aquella persona, que una problemática, por muy mínima que parezca, ¿cierto?, para ella es fundamental. Entonces, yo creo que la forma de poder ayudar desde mi aspecto, desde mi área como concejal, es simplemente escuchar de mejor manera, ¿cierto? Pero además de escuchar, hacer un seguimiento a esa necesidad, ¿cierto? Y darle cumplimiento. O sea, ya no basta solamente con escuchar y quedarme en buenas intenciones, sino que buscar distintas alternativas y que te quede la sensación de que ocupaste todos los recursos, todos los caminos para lograr, ¿cierto?, la conclusión de eso. Porque creo que
me falta eso, como que me quedé muchas veces con la primera respuesta y ahí me quedé. Yo creo que eso no es suficiente para ser un buen consejero de la mujer. Y para lograr cosas con Sí. Fundación Unicornio manda saludos aquí a través del Facebook también. Luis Antonio Figueroa Rodríguez. mi padre, mi santo padre. Muy interesante el programa. No olviden a los viejitos tanto en deportes como en entretención. Mira, directo tiene Buen 78 punto. años, compadre, jugando de 9. Mira, no nos acordamos los viejos. Temazo. Me parece otro programa. Oye, ¿Por qué? sí, bueno, y me quiero tomar ¿Por qué? de eso mismo para poder cerrar. En el fondo, este año yo creo que ha sido un año de descubrimiento, de crecimiento en un aspecto personal y de descubrimiento también, como decía el Seba, en un sentido autocrítico, de las pifias que uno también va descubriendo. Y cuando uno se mete en política, uno se mete en un círculo. Entonces, está en un círculo donde mucha gente te adula, mucha gente te dice lo bueno que eres. Y eso te va ensegueciendo un Por poquito supuesto. para mirarte al espejo y darte El ego cuenta. marea. Exacto. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes y uno de los desafíos permanentes es tratar de mantener esa autocrítica y darnos cuenta que en el fondo uno no debe nunca cambiar la esencia de lo que es. Pues Por supuesto. eso yo creo que es una lucha constante. Uno nunca se debe dar por satisfecho como si esta carrera se hubiese ganado. Y con respecto a lo que decía él, no se olviden de los abuelitos. Exactamente, porque a nosotros en general se nos olvidan muchas cosas, porque Sí. estamos tan metidos en esta máquina que yo me meto en educación porque me gusta mucho, pero sé que se me olvidó este otro tema. Po. Claro. Entonces yo creo que de repente también nos hace falta tener una visión mucho más amplia y eso tiene que ver quizás con un montón de cosas, con la falta de tiempo que tenemos, con quizás el estrés que genera esta locomotora que Claro. nunca se detiene. Pero yo creo que ya terminando este primer año, pues, no podría decir que es un año de práctica, sería irresponsable Por supuesto. con la gente que nos votó, pero al menos de aprendizaje, claro. Claro. Quizá algunas pifias que todos nosotros hemos tenido en el primer año pueden ser tolerables, no así en el segundo ni en el tercero. Entonces, en el fondo tenemos que seguir apretando estas tuercas para ir mejorando todas esas pifias. Comparto todo lo que decía el Seba, hago propias también todas las palabras, que en el sentido de que quizás a veces uno también no ha sido tan enfático en algunas necesidades, o a veces en el fondo uno, sin estar convencido de algunas cosas ha terminado cediendo. Entonces me parece que esas son cosas que uno tiene que ir mejorando en ese sentido. Y por otro lado, yo creo que también el comparto el desafío que yo no los puedo separar, el ambiente privado del público, el tema de compatibilizar los espacios, los tiempos, que es un tema que genera estrés y un político estresado no sirve. Sí, es verdad. Entonces necesitamos también... Pero es la realidad. Pero Sí. es la realidad. Oye, yo Exactamente. quiero intentar representar lo que pensamos todos los que vemos de lejos este mundo político, ¿verdad? Muchas veces nos abstraemos de ese mundo político y no participamos de ese mundo político por lo mismo, ¿verdad? Porque porque estamos agotados ya de eso y nada más que decirle lo que yo escucho siempre a la gente, que yo también siempre lo comparto, por eso lo digo ahora. Ahora no se olviden nunca dónde salieron, nada más. No se olviden nunca dónde salieron, no se olviden nunca que son profes, ¿verdad? Que venimos de las mismas familias, que sus papás también se sacaron la cresta para que ustedes estuvieran donde están hoy día. Que detrás de usted hay mucho trabajo, ¿verdad? Hay mucho esfuerzo, hay mucho tiempo. Que somos gente de la clase trabajadora, que somos gente común y corriente, igual que el que nos está mirando, que el que no nos mira, que al que le importa lo que estamos hablando, al que no le importa también forma parte de esto. Y que ese ego que marea tanto, que ese micropoder que se le entregan a las personas, ¿verdad? Que emboba tanto las mentes, ojalá nunca lo invada y no se olviden nunca. Creo que es súper positivo el que ustedes sigan haciendo clases, siguen en contacto con los cabros chicos comunes y corrientes que viven acá, que son igual que tu hijo, igual que los hijos que tú puedes tener, igual que los míos, ¿verdad? Y no perder la brújula nunca volver a caer en este mundo, en esta clase política que nos tiene tan hastiados, tan cansados, tan agotados, tan descontentos. Por intermedio de la polémica, de la todo. clase, de andar destripando al otro y etcétera. Exacto. Que es lo que justamente a varios de nosotros nos aleja de una manera increíble de la política. Es así como loco, ¿sabes? Que no quiero escuchar más a estos tipos porque puro que andan pelando que acá, que allá y después se andan. Entonces, de verdad agradecerle a ustedes, chicos, por esta oportunidad de conversarlo, pero
justamente Sin eso. sin Sin el fleiterío del y sin el discurso que uno conoce así como tan de franja, cuando en realidad lo que tenemos que ver es lo que estamos viendo en el día a día y cómo nos arreglamos como sanvicentanos, que también lo eres tú, lo somos todos acá, más que estar haciéndose así como, así, como mirando desde un punto tan apartado, no tanto. Entonces de verdad agradecerle esta instancia de poder estar aquí en una mesa tomándonos algo. Yo eso les pregunté al inicio del programa si de verdad les puedo disfrutar color con esta cuestión, porque así es como día a día y todas las semanas vamos concluyendo para dónde marcha todo esto. Entonces de verdad agradecerles, chicos, por haber aceptado la invitación y de no andarnos sacándonos los ojos porque no piensa uno igual que el otro, que es lamentablemente lo que nos tiene hoy hasta la madre. Y no es chiste. No, acá hay más que pensar en sacarle los ojos al otro, que pensar en cómo nos ponemos los ojos nosotros. ¿Verdad? Para ver la realidad y mejorar lo que... Nosotros, como siempre decimos, esto está hecho para hablar sobre Zambi. No importa Chile, no importa la sexta región, no importa todo, pero la caridad empieza por casa. ¿Me cachai? Entonces, buscar la forma de hacer este lugar un lugar mejor para vivir. Y si lo podemos conversar de manera así de verdad constructiva, más que andar pelando al otro. Y de forma concreta, que eso le agradezco harto, que no cayeron en el politiquerío clásico y todo eso. Así que muchas gracias, cabros. Se les agradece de corazón. Gracias por la invitación. Este siempre va a ser una ventana para ustedes y cualquier oportunidad que ustedes tengan o necesidad que tengan de promocionar algún beneficio, ¿verdad? Que tengan para todos los sanvicentanos y sanvicentanas. Aquí siempre va a haber una ventana y una mesa para recibirlos con algo para echarle el vaso y tener una buena conversa. Gracias, Guillermo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, muy agradable la conversación. Obviamente un honor la invitación y estaremos por aquí de nuevo. Y sean más choros en el consejo, cabrón. Sí, gracias. Nos vemos. Oye, gracias a todos los que nos vieron y las que nos vieron. Les queremos recordar que esto fue transmitido a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram Live, todo en vivo, también a través de TVO, a través del canal 16.3 y ojo porque también les queremos recordar que esto se va a subir, los que lo van a escuchar entonces también a través de Spotify, porque en formato podcast también estamos disponibles, el capítulo anterior, el primer capítulo, vamos para esa cámara, también está disponible, así que quienes nos quieran escuchar ahí en el viaje, bueno, bienvenido sea, así que muchas gracias por participar y nos estamos despidiendo. Y gracias por las preguntas y el apoyo y todo. Nos vemos la otra semana. Chao, cabros. Chao, cabras.